Saludos cordiales con todos, esperamos se encuentren de lo mejor. El día de hoy nosotros vamos a dar una breve explicación acerca de un libro súper interesante de las MAST, Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, que este libro se llama El arte de la mediación. Vamos a revisar lo que es el capítulo número uno y número 2, sin antes presentarme con ustedes, Eric Javier León Fonseca, y comenzamos. En el capítulo uno, nosotros vamos a analizar y vislumbrar lo que es la argumentación. Bien, vamos a ir punto por punto. Este capítulo plantea, sí, una crítica directa a la concepción tradicional que separa tanto la negociación por un lado como la argumentación, ¿sí? El autor, en este caso, expone que una de las tesis fundamentales del libro es que la negociación puede y al mismo tiempo debe entenderse desde la lógica de la argumentación. No podemos solamente decir, voy a negociar esto y se terminó, sino que entendamos que ambas comparten elementos esenciales. Pese a esta propuesta, sí hay una tendencia que está muy arraigada a considerar que la negociación y argumentación pertenecen a ciertos dominios conceptuales que son diferentes, pero que al mismo tiempo pueden llamarse o convertirse en algo incompatible, dado que no es el caso. ¿Sí? Entonces, vamos a presentar una serie de tópicos erróneos, le voy a llamar, que van a reforzar esta división. ¿Por qué? Porque mientras, por un lado, la negociación se asocia con intereses, estrategias y voluntades particulares, la argumentación se relaciona con razones, verdad y corrección. Aquí vislumbramos dos partes que son diferentes, pero que podemos entenderles dentro del enfoque de la negociación, donde esencialmente se lo ve de manera egoísta. Y todos los argumentadores, por otro lado, ¿qué me van a decir? Somos imparciales y racionales. Entonces, en esta perspectiva, el autor considera que esta visión simplista está vista como una caricatura inexacta, llamémosle, donde ambos procesos no reflejan su verdad o su parte compleja a manera muy simple y directa. Por eso en el capítulo se introduce también la perspectiva del filósofo Elster, John Elster, quien identifica tres formas muy básicas de resolver absolutamente todos los acuerdos en este caso, que es votar, negociar y argumentar. Cada uno se va a vincular con ciertos tipos de operaciones, negociaciones, que van a racionalizar el punto para poder llegar a la parte final que es agregar. ¿Agregar qué? Eso es lo que haría la negociación, pero la argumentación busca transformarlas mediante el uso de las razones. No obstante, cualquiera de estos tres procesos pueden falsear las preferencias, ya sea la estrategia, ya sea la manipulación o por otro lado la hipocresía comunicativa que se la define. Pero para profundizar un poquito más de esto, también tenemos a Manuel, me permito citarle Manuel Atienza, que distingue entre el concepto de argumentar, que es una práctica basada en el lenguaje racional y orientada a resolver los problemas, o a sus concepciones, de las cuales se agrupan tres corrientes, y que son las que tenemos aquí en la slide, que es la formal, que nos basamos en una variable lógica e inferencias válidas; otro lado es la material, que son evaluaciones de las premisas; y la pragmática, que también está muy centrada en el uso de un lenguaje de persuasión, de convencer al interlocutor, que nos basamos en una interacción social, simplemente. Pero en lugar de hablar de concepciones, el autor propone también referirse a estas como dimensiones de la argumentación, entendidas como aspectos simultáneos de un fenómeno complejo y social. Este fenómeno yace a partir de ciertas ideas, donde desarrolla funciones claves para argumentar. Entonces, de estas funciones vamos a dividirlas en tres. La primera, que es argumentar, es deducir. ¿Qué quiere decir esto? Desde la lógica formal, nosotros tratamos de inferir conclusiones a partir de premisas mucho más aceptadas. ¿Sí? Entonces, por otro lado, vamos a argumentar, es fundamentar. Desde la dimensión material, implica justificar nuestras creencias u opiniones mediante qué? Evidencias y criterios racionales. Y el último, que argumentar es convencer. O también yo le voy a autodefinir a esto que argumentar es vencer.
¿Por qué? Porque desde la dimensión mucho más pragmática es persuadir a otros a través del lenguaje en contextos mucho más interactivos y llamémosle por otro lado sociales. ¿Sí? Entonces, el actor busca concluir esta primera etapa con la reflexión sobre las similitudes que hay entre las argumentaciones y las ofertas que por otro lado nos dan esa mirada pragmática que en sí la negociación, argumentación cumplen o esa función de persuadir, esa función de persuasión en busca de lograr el consentimiento final o el acuerdo final. Sí, entonces negociación y argumentación no son prácticas ajenas, sino están muy interrelacionadas, especialmente en el contexto de la mediación. Y el día de hoy que estamos capitalizando lo que es las MASC, métodos alternativos de solución de conflictos dentro de nuestro autor. Bueno, como capítulo, perdón, eso. Como capítulo número 2, nosotros vamos a ver los cuatro modos de debatir. Entonces, entendamos a estos como un segundo capítulo ideal. Está perfecto. ¿Para qué? Para debatir. El debatir es argumentar en forma de diálogo. Sí, aunque no todos los diálogos son argumentativos. El objetivo esencial, ojo aquí, el objetivo esencial es analizar las formas de debatir que se comprometen mediante la estructura de negociaciones, ya que éstas contienen una base mucho más arraigada y abierta para poder entenderla. ¿Sí? Entonces, con esto nosotros debemos entender que se comprende de mejor manera la estructura de las negociaciones. Sí, ya que estas contienen diversas y les estoy compartiendo para que no se deje de compartir. Perfecto, ahí sí estamos. Para que podamos comprender las diversas fases de este intercambio argumentativo. Sí, entonces vamos a llamarle los modos de debatir construidos en cuatro premisas. La primera que debatir es combatir. Que más o menos nos vamos a referir con esto, y siendo súper claro que los interlocutores son enemigos. Ojo ahí, el objetivo es la destrucción del otro, no resolver un problema. Aquí viene un punto súper clave. ¿Por qué? Porque va a predominar la agresión verbal desde esta perspectiva de descalificación personal o los ataques ad hominem, ¿ya? Para que entendamos. Entonces, ¿qué tipos de ejemplos nosotros podemos tener en esto? Las riñas de pareja, también los discursos políticos que son en ciertos lugares son hostiles. Y punto número dos, debatir es competir. Metámosle como una metáfora deportiva. ¿Por qué? Porque los interlocutores reconocen la legitimidad mutua. Ojo, todo lo que tú dices está perfecto, pero lo que yo digo también. Así que no desean interponerse en el plano argumentativo, porque hay reglas explícitas y al mismo tiempo implícitas de un juego limpio que me parece mucho más debatible en el hecho de poder competir de manera sana. Pero al mismo tiempo, ciertos ejemplos que podemos tener en este es un debate judicial, una tertulia pública, discusiones con jueces o al mismo tiempo las propias audiencias. Sí, un tercer punto súper claro, debatir es diagnosticar. Ojo ahí, vamos a explorar que los interlocutores, ¿qué es lo que van a hacer en este caso? Cooperan. ¿Para qué? Para analizar una situación difícil. Por otro lado, no hay una posición cerrada, sino voluntad de comprender mejor qué cosa, un problema, pero de índole que sea complejo. Mm, Interesante. Ciertos ejemplos que tenemos acá, ¿cuáles pueden ser? Reuniones clínicas, ojo ahí, investigaciones académicas y un análisis de casos en grupo, que va perfecto. Y un último punto que nosotros debemos analizar profundamente y es el debatir es construir. Entonces, debatir es construir, ¿a qué nos referimos? Una metáfora mucho más constructiva, donde los interlocutores van a colaborar. Ojo aquí esta palabra, colaborar. ¿De qué manera? Pasiva, activa, muy bien, van a colaborar de una manera activa para elaborar una solución común. Lo mismo que no busca convencer al otro, sino co-crear significados y propuestas. Donde allí sí el ideal en procesos de mediación, deliberación o toma de decisiones se convierten en una fase mucho más compartida y no se cierra en este caso.
Sí, eso es lo súper interesante en este punto que estamos revisando. Chévere. Entonces, estos modos de debatir se ordenan de acuerdo a un grado de conflicto de cooperación. Ojo ahí, desde el más conflictivo, que lo vimos, que es el de combatir, hasta el más cooperativo, que es el de construir. Además, se destaca mucho la forma de argumentar, cambia según el modo de debate. Y al mismo tiempo lo que implica en las falacias y errores argumentativos también depende en el contexto del idealismo que tienen estos. ¿Sí? Entonces, con esto nosotros vamos a tener ciertas partes prácticas a poder revisar y analizar de cada uno y dentro del análisis crítico que éste puede al mismo tiempo y hacer y construir como súper sencillo, una relectura poderosa y útil, donde ambas prácticas van a compartir elementos discursivos, sociales y estratégicos, que estos buscan dimensiones de la argumentación en cuatro modos de debatir que al mismo tiempo no abordan a profundidad los factores emocionales y culturales para analizar qué, las interacciones argumentativas complejas. Eso como una final conclusión y sin más, el, el arte de debatir en medio de las más métodos alternativos, soluciones, conflictos, como siempre, su amigo, María Javier León Fonseca. Un placer.